The secret behind secret societies. El secreto detrás de las sociedades secretas. You know, the Bible says that the whole world wondered after the beast. ¿Saben ustedes? La Biblia dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. And the kings of the world gave their power unto the beast. Y los reyes del mundo dieron su poder a la bestia. Now, we've already identified the beast. Ahora, ya hemos identificado quién es la bestia. And the question arises, how will the whole world be duped into following the dictates of the beast? Y ahora, la pregunta que uno se puede poner es, ¿cómo es que todo el mundo será de cierta manera engañado en seguir la bestia? If this were done in an open fashion, Si todo esto fuera hecho de manera abierta, transparente, then all the different groups would say, we won't go along with that. pues todos los diferentes grupos ideológicos dirían, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto. So the only way to do it is through secret societies, Así que la única manera de alcanzar este blanco es por medio de las sociedades secretas. so that it happens without anybody knowing how it happened. Así que esto pueda ocurrir sin que nadie se dé cuenta que esté ocurriendo. So there are many groups in the world out there, Así que hay muchos grupos en el mundo hoy en día que enseñan and they're looking at pieces of the puzzle. y que ven algunas piezas del rompecabezas, por así decir. And some believe that the bankers control the world. Así que algunos creen que los banqueros controlan al mundo, Some believe the Zionists control the world. otros creen que los sionistas controlan al mundo, Some believe that extraterrestrial reptiles control the world. otros creen que hasta reptiles extraterrestres controlan al mundo. And they all have pieces of the puzzle, Y todos tienen algunos elementos de este rompecabezas, but they leave out the one central important piece. pero todos ellos dejan a un lado el pedazo más importante y central, And that's biblical prophecy. y eso es la profecía bíblica. The Bible clearly defines the role players in the book of Revelation, La as Biblia- in the book of Daniel. La Biblia claramente define en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, quiénes son los que tienen el rol principal. And if you are Bible-based, then that is your model and it must fit that model. Así que si uno está basado sobre la Biblia, tiene ese modelo bíblico y todo lo que aprende tiene que encajar en ese modelo. And no matter how it appears to the contrary, Y a pesar de cómo pueda parecer diferente, if you peel away the leaves of deception, si uno saca todas esas capas de engaño, eventually you will find perfect harmony between what is happening in the world and what the Bible predicted. eventualmente uno encontrará armonía perfecta entre lo que está aconteciendo en el mundo y la palabra de Dios. So let us look at the secret behind the secret society. Así que miremos a lo que es el secreto detrás de las sociedades secretas. Revelation 17 verse 4. Apocalipsis 17:4. And the woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. The Bible says that the church of the Middle Ages is the one that has this golden cup. La Biblia dice que la iglesia de la Edad Media es la que tiene esta copa en su mano. There is only one church in the world Y hay solo una iglesia en el mundo that wears the colors of purple and scarlet que tiene los colores de púrpura y carmesí and depicts itself as the woman with the golden cup. y se muestra a sí misma como la mujer con la copa de oro. And that is the Church of Rome. Y esta es la iglesia de Roma. If you look at their coins, Si their ustedes- papal coins, Si ustedes miran a sus monedas, you will see the woman with the cup in her hand, ustedes van a ver a la mujer con esta copa en su mano, and there is the word fides. y ahí se encuentra la palabra fides. Now we must always look behind the scenes because they are playing such a clever little double game. Ok, aquí tenemos que ver un poco detrás de las escenas porque muchas veces aparentan diferente. So let's go to an occult source. Bueno, vamos a una fuente conocida en el ocultismo. This is Albert G. Mackey, Está escrita este libro por Albert G. Mackey, 33-degree Freemason. un masón de lo más alto, de 33 grados. And he says
Y él dice that the ancient worshipped deity under the name of Fides. que la antigua deidad de adoración que se llamaba Fides She was the goddess of oaths, era la diosa de las promesas and she was worshipped. y ella era adorada. Now in Catholicism, Ahora en el catolicismo, you have a form of deification ustedes tienen una forma de deificación. when it comes to the worship of Mary. Cuando uno habla de la adoración de María, Mary's obedience is seen as pivotal in the plan of salvation. la obediencia que María dio es algo que se considera de la más suma importancia en el And plan de salvación. She was immaculate, Ella era inmaculada, which means without sin. y eso significa sin pecado. So the merits of her son come from her immaculate conception. Así que los méritos de Jesús, de su Hijo, vienen de la concepción inmaculada de María. So where Eve failed, Mary succeeded. Así que donde él falló, pues fue María que tuvo éxito. And if you analyze that theology, Y si uno analiza esta teología, then you have a theology of works. uno encuentra una teología de obras. Because remember, she was immaculate before the son was born. Así que acuérdense que para ellos ella era inmaculada antes de que el Hijo naciera. And the doctrine of salvation by works is Luciferian. Y It's la, not doctrina, biblical. y la doctrina de la salvación por obras es luciferina, no es bíblica. So this goddess actually becomes a symbol of salvation through my own works. Así que esta diosa se convierte en un símbolo de mi salvación propia por medio de mis obras. This Bible calls this woman, this church power in Revelation, Ahora la Biblia llama a esta mujer, a este poder de iglesia en Apocalipsis, the mother of prostitutes. la madre de las rameras. That means that her roots are so ancient that all the other systems find their roots in her. Así que eso significa que sus raíces son tan antiguas que todos los otros sistemas encuentran raíz en ella. In Revelation 18:7, she sits as queen. She's not a widow, and she will not mourn. En Apocalipsis 18:7 dice, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Isaiah says she will not suffer loss of children. Y Isaías 47:8 nos dice, yo soy y fuera de mí no hay otra, y no quedaré viuda ni conoceré orfandad. And she presumptuously assumes the I am position. Y ella con presunción asume la posición del yo soy. This is the Antichrist power. Este es el poder del anticristo en lugar de Cristo. Does Rome claim this power? ¿Es que acaso Roma alega tener este poder? Yes, in the encyclical Dominus Iesus, Sí, en la encíclica Dominus Iesus she says the other churches are no sisters of ours, the Vatican insists. dice claramente, las otras iglesias no son hermanas de nosotros, insiste el Vaticano. And the then Cardinal Ratzinger, the present Pope, Y en esos tiempos Cardenal Ratzinger, que es el Papa de hoy día, puts it plainly. She's not the sister, but the mother of all the churches. lo dice claramente, no es la hermana, pero la madre de todas las iglesias. So these biblical claims apply to the Roman See. Así que todas todo lo que se alega en este contexto se aplica a la sede romana. And the Bible clearly says that the dragon gave him his power and his seat and great authority. Y la Biblia en Apocalipsis 13 dice claramente que el dragón le dio a esta institución su poder, su trono y su gran autoridad. In Revelation chapter 12, Y en Apocalipsis 12, the dragon is defined as Satan. el dragón se lo define como a Satanás. But the symbolism also defines him as Rome. Pero el simbolismo también lo define como Roma. So the dragon was the symbol of pagan Rome. Así que el dragón era el símbolo también de la Roma pagana. And pagan Rome literally gave its title and power to papal Rome. Y la Roma pagana literalmente dio su título y poder a la Roma de iglesia. But behind the scenes is Lucifer. Pero detrás de todas estas escenas históricas hay Lucifer.
Revelation 17, 12 to 14, Apocalipsis 17, de 12 a 14, talking about the very final events on the planet. hablando de los ultimísimos eventos en el planeta. The 10 horns you saw are 10 kings who have not yet received the kingdom, but for 1 hour will receive authority as kings along with the beast. Dice que los 10 cuernos que has visto con 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora, juntamente con la bestia. So here you have the kings of the world giving their power unto this beast. Así que aquí tenemos estos reyes del mundo que dan a su poder a este poder de la bestia. So they give their authority to the beast. Dan su autoridad a la bestia. And in this process, the Bible says they are actually warring against the Lamb. Y en este proceso de dar su autoridad, la Biblia dice que de hecho están luchando contra el Cordero. No man can serve 2 masters. Nadie puede servir a 2 maestros. But the Lamb will overcome them because he is King of kings and Lord of lords. Pero dice acá que el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. So here is a galactic battle Así que acá encontramos una lucha, una batalla galáctica between the powers of Lucifer and the powers of Jesus Christ. entre los poderes de Lucifer y los poderes de Jesucristo. And all of this will happen behind the scenes in secrecy. Y todo esto ocurrirá detrás de las escenas en secreto. Now this battle has been raging ever since the fall of man. Ahora, esta batalla, esta lucha ha estado ocurriendo desde la caída del hombre en el pecado. Even earlier, the fall of Lucifer. Aún anteriormente, con la There was a caída de war in Lucifer, heaven. hubo una guerra en el cielo. And so we can trace the ancient mystery religions all the way back from Babylon. Así que uno puede trazar la historia de las antiguas religiones de misterio ya desde Babilonia en adelante. And in each era, Satan had his religio-political structure Y en cada era de la historia, Satanás tuvo su estructura político-religiosa representing his kingdom. que representaba su reino. And the very final events will happen in the beast kingdom. Y los últimos eventos finales ocurrirán en lo que se llama el reino de la bestia, To which the dragon gives his supreme authority and power. a la cual el dragón ha dado su suprema autoridad y poder. Yes, as you trace it down through the ages, Y cuando uno mira a lo largo de los siglos, the strategy has changed, la estrategia ha cambiado, but the philosophy has not. pero la filosofía no ha cambiado. So you will find the ancient Babylonian mysteries hidden in Catholicism. Así que ustedes encontrarán los antiguos misterios de las religiones misteriosas babilónicas escondidos dentro del catolicismo. And if they are the harborers of this philosophy, Y si ellos son los portadores de esta filosofía, then they must also control all the societies with a similar philosophy. también tienen que tener el control de todas las sociedades que tienen una filosofía parecida. Now, when we look at Freemasonry and the Illuminati, Ahora, cuando consideramos a los masones y a los Illuminati, where all conspiracy theorists say that they control all the various aspects of modern society, y que todos los que creen en teorías de conspiración dicen que estos grupos son los que controlan todos los aspectos de las sociedades, the Bible student will have to ask himself, pero el estudiante de la Biblia tendrá que hacerse una pregunta. where is the real hub of power? ¿Dónde está el verdadero centro del poder? And that is why there is so much confusion and people shout, conspiracy theory, conspiracy theory. Y es por eso que existe un montón de confusión y la gente grita, teoría de conspiración, teoría de conspiración. Because people are looking at pieces of the puzzle Porque las personas se están concentrando en algunos pedacitos del rompecabezas, without the blueprint as to how this puzzle fits together. pero no tienen un blanco, un marco que solo la Biblia puede dar para ver cómo todo este rompecabezas encaja. So there are many aspects of truth in many of these so-called conspiracy theories. Así que claro, hay pedazos de verdad, a lo mejor también muchos pedazos de verdad en algunas de estas teorías de conspiración, But if you miss the biblical link, you lose the picture. pero si uno no tiene ese marco claro bíblico, ya no tiene ese cuadro completo.
Now let's go back to the ancient religions. Ahora regresemos a las religiones de la antigüedad. And Chronicles tells us that all the gods of the people are idols, but the Lord made the heavens. Y Primera de Crónicas 16:26 nos dice claramente que porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo a los cielos. And so if you go through the ancient nations, whether it be ancient Lebanon, Babylon, Assyria, Greece, whatever, it doesn't matter. Así que si ustedes visitan a todas las naciones antiguas, Líbano, Babilonia, Siria, Fenicia, etcétera, etcétera, They all worshipped Nimrod, Tammuz, and Semiramis. todos, de una manera u otra, adoraban Nimrod, Tammuz y Semiramis. So they had a Lord of heaven, Tenían el Señor del cielo, they had a pagan Messiah, tenían un Mesías pagano and they had a Queen of heaven. y tenían una reina del cielo. And you will find this in Catholicism only. Y esto ahora lo encontrarán en el catolicismo solamente. They have a Queen of heaven, they say Mary is the Queen of heaven. Tienen una reina del cielo, ellos dicen María es la reina del cielo. They have a Messiah, Tienen un Mesías, but he's not like the Messiah of the Bible, pero no es como el Mesías de la Biblia, who was gentle and kind and humble porque que era amable, era humilde and had a tremendous regard for fallen man. y tenía un respeto y un amor total por el hombre que había caído en pecado. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever, Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cada persona que crea en Él, should believe in him should not perish but have eternal life. para que cada persona que crea en Él no muera, pero tenga vida eterna. No, Catholicism has an unapproachable Messiah. Pero el catolicismo habla de un Mesías que no se puede acercar, uno no se puede acercar a Él. And you have to employ the mediation of saints and of Mary in order to get access to him. Y uno tiene que utilizar la mediación de los santos y de María para tener acceso a Él. So in a sense they deny the humanity of Christ where he reached down to reach us where we are. Y en un cierto sentido ellos niegan la humanidad de Jesucristo, donde Él descendió para alcanzarnos a nosotros a donde estamos. But they lift him to a position between heaven and earth where they have to employ these other mediators. Pero ellos lo levantan a una posición entre el cielo y la tierra donde tienen que emplear estos mediadores para alcanzarlo. That's the pagan Messiah. That's not the Messiah of the Bible. Esta es un cuadro del Mesías pagano, no es un cuadro de lo que se nos enseña de la Biblia. And so Baal worship and the modern worship is exactly the same. Así que la adoración a Baal y la adoración moderna es exactamente la misma cosa. So the statue of Peter is really literally the statue of Jupiter. Así que la estatua de Pedro que ven en este cuadro es literalmente la mismísima estatua de Júpiter. All they have done is they've taken the pagan deities and personified them in the saints. Todo lo que han hecho, han tomado las deidades paganas y las han personificado en santos. And so you can trace this religion all the way back to Babylon. Así que uno puede trazar la ruta de esta religión hasta llegar a la antigua Babilonia. Now if the Bible says that the power has been given unto this structure, Así que si la Biblia dice que el poder ha sido dado a esta estructura, then it must control all the secret societies of the world, pues tiene que controlar todas las sociedades secretas de este mundo, whether known to them or not. sea que sean conocidas a ellos o no. Let's go back to the Knights Templars. Bueno, regresemos a los templarios. This is a Roman Catholic order. Son los caballeros templarios, era una orden católico romana. They had to accomplish the taking of Jerusalem, Ellos tuvieron que cumplir la conquista de Jerusalén and their mission was to make the world subject to the Roman pontiff. y su misión era de hacer que todo el mundo fuera sujeto al pontífice romano. They were to combine the crown and the cross. Ellos tenían que combinar la cruz y la corona. In other words, it was an ecclesiastical as well as a temporal power. Así que era de un lado un poder eclesiástico, pero también un poder temporal secular. And this is what a Knights Templar looked like. Y así es como se veían los templarios. Well, we read in Secret Societies and Subversive Movements by Nestor Webster. Y el señor Webster escribió un libro, Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos, Some of the history of the Templars. y leemos algo de la historia de los templarios. And it tells the story of these people and how they controlled the temple site.
Y nos cuenta la historia de estas personas y de cómo ellos controlaban el lugar del antiguo templo. Originally, they were there for the protection of the pilgrims to the Holy Sepulchre. Y inicialmente ellos estaban ahí para proteger a los peregrinos que iban al sepulcro sagrado. But originally, eventually, they controlled the entire banking system of the world. Pero eventualmente ellos llegaron a controlar todo el sistema bancario financiero del mundo en esos entonces. So that all the kings of the world were indebted to them. Así que todos los reyes del mundo estaban con deudas con ellos. They were subject to the Pope. Y ellos eran sujetos al Papa. Eventually, the King of France, Philippe le Bel, Y eventualmente el rey de Francia, Philippe le Bel, had them outlawed on October the 13th, 1307. así que ahí decidió acabarlos en el 13 de octubre del 1307. And their sins were that they insulted the cross, denied Christ, and had gross obscenities. Y sus pecados eran que ellos habían insultado a la cruz, habían negado a Cristo y tenían las obscenidades más oscuras en sus rituales. That they worshipped the idol Baphomet, Y que adoraban al ídolo Baphomet. and then a whole other host of accusations. Y toda otra lista de acusaciones que tenían en esos entonces. Their leader, Demolay, was sentenced to death, Su líder, Demolay, fue sentenciado a muerte. but they wanted to reconstruct the Temple of Solomon. That was what they said they were going to do. Pero su blanco inicial era de reconstruir el templo de Salomón. Eso es lo que dijeron que iban a hacer. Isn't it interesting that dispensationalist theology today wants to reconstruct the Temple of Solomon? ¿Y no es interesante que la teología de la dispensación hoy en día quiere reconstruir el templo de Salomón también? Didn't Jesus says your house have been left to you desolate? ¿No ha dicho acaso Jesús que vuestra casa os es dejada sola? So the Templars are no more, Así que los templarios ya no existen, or so we are led to believe, o por lo menos así supuestamente tendríamos que creer, because you will find their vestments and the substance of their order in many other societies porque today. usted va a encontrar sus vestimientas y vestigios de sus pensamientos en muchas otras órdenes hoy en día. This building over here that we see on the screen Esta construcción que vemos aquí en la pantalla is the Vatican's palace in Jerusalem. es el Palacio Vaticano en Jerusalén. Fascinating. Fascinante. There is the Vatican flag. Ahí flying. ustedes pueden ver la bandera vaticana, The Pontifical Mission. la misión pontífica. If we go to the Knights Palace in Sí. Jerusalem, Si vamos al Palacio de los Templarios en Jerusalén, we see they have the shield of the Knights Templars there. vemos que tienen ahí el símbolo de los templarios. And also this symbol over here, which is a Templar symbol. Y ese símbolo ahí que también es símbolo de templarios. And here you find it on Yeah. the Knights of the Pope. Y ahí los encuentran en los caballeros del Papa. Here they swear allegiance to their patriarch, Ahí ellos dan su alianza a su patriarca. and the regalia are exactly the same as you would use in Freemasonry. Y las vestimentas son exactamente las mismas que uno utilizaría en la masonería. The sword is placed on the breast. La espada se la pone en el pecho. There you have it. Ahí la ven. As they initiate The skull their in the bankers Bowman and all Society their is found important in people. Cuando inician a los banqueros y todas esas personas importantes. The symbol on top of the church over there is the symbol of Baphomet. El símbolo ahí en esta iglesia es el símbolo de Baphomet, dios Inside pagano. they have that famous statue of Jupiter, which they claim is Peter. Adentro tienen esa estatua famosa de Júpiter que ellos dicen ser Pedro. And the foot is kissed away already. Y el pie ya se lo han prácticamente besado tanto que ya se ha carcomido, ya no está. And of course, it's a very important place because you can see that the popes have visited over the ages. Here's Yes. Pope Paul and John Paul. Y es un lugar muy importante porque varios papas han visitado este lugar, el Papa Pablo y el Papa Juan Pablo II. So obviously there's a very important connection Así que hay una conexión muy importante. in this Knights Palace. Este Palacio de los Caballeros. Now, I want to take you to the altar of this very interesting church. Yo quiero llevarles al altar de esta iglesia tan interesante. And there it is. Y ahí está. Now let's enlarge this one section over Aquí there. veámoslo de manera un poco más grande. And you will see that it has the double-headed eagle. Ahí verán que hay una águila de dos cabezas. So this is on an altar of a Roman Catholic Templars church. Aquí lo encontrarán en una iglesia católico-romana de los templarios. So now we asked ourselves the question, who was first, the chicken or the egg? Y así que nos preguntamos un momento la pregunta, pues ¿quién vino antes de los dos?
Masonry or Catholicism? ¿La masonería o el catolicismo? Secret orders of Masonry or secret orders of Catholicism? ¿Las órdenes secretas de la masonería o las órdenes secretas del catolicismo? Well, Masonry only appears in the late 1700s, Pues la masonería solamente aparece en la parte última del siglo XVII, although its precursors existed all the way back to Babylon. aunque sus precursores ya habían existido hasta a Babilonia. But their symbolism you find in Catholicism long before modern Masonry. Pero su simbolismo ya lo encuentran en el catolicismo romano antes de la masonería moderna. So in these churches you find the symbols of the sun and the symbols of the triangle as you do in Masonry. En esas iglesias ustedes encontrarán los símbolos del sol y del triángulo, así como se encuentran en la masonería. And today, the strongest and most powerful order of the Roman Catholic Church Y hoy en día, la orden más fuerte y más potente en toda la iglesia católica romana is the Jesuit order. es la orden jesuita. It has so many sub-organizations that you cannot just count the numbers of the actual Jesuits. Así que tiene tantas organizaciones subalternas que usted no puede simplemente contar los números de los que pertenecen a la orden jesuita. And of course, the other major orders are the Knights of Malta, Y claro, los otros órdenes mayores son los caballeros de Malta. but the one who stands as the Black Pope is the head of the Jesuit order. Pero el que es representado por el Papa Negro es la cabeza de la orden jesuita. Founded in 1534, Fundada en 1534, it was to counter the Reformation. era para contrarrestar la reforma protestante. And Loyola wanted the order to be a champion of Catholic unity. Y Loyola quería que esta orden fuera un campeón de la unidad católica. And the object was submission to the Pope. Y ese era para someterse al Papa. Here is the famous picture of him receiving his orders. Aquí está el cuadro famoso de él que recibe sus órdenes. And this source tells us that he presented himself to the papacy exactly the same way as a Mason would. Y aquí esta fuente nos dice que él se presentó al papado exactamente así como un masón hoy día lo haría. Because the Jesuits also tread down the shoe and bare the knee, Porque también los jesuitas levantan una parte del pantalón para hacer ver su rodilla y también van con un zapato. because this is how Ignatius Loyola presented himself in Rome. Porque es así que Ignacio de Loyola se presentó también a Roma. Now, there is the picture of how they present themselves. Aquí está el cuadro de cómo ellos se presentan. By treading down the heel Así poniendo el calcañar and exposing the heel, y exponiendo el calcañar, what you are actually doing lo que uno está haciendo, is you are declaring yourself another Christ. usted se está declarando como otro Cristo. Because the serpent would bruise the heel. Porque la serpiente mordería el calcañar. They were to obey like a corpse. Ellos tenían que obedecer como un cadáver. Perende a cadaver, like a corpse. Perinde al cadáver, así como si ellos fueran simplemente un cadáver. And in the secret history of the Jesuits, Y en la historia secreta de los jesuitas, el libro, Loyola says Loyola dijo lo siguiente, that even if God gave you a dog or whatever, an animal, que as a master, aunque Dios le diera a ustedes como maestro un perro, un animal, quien sea, you will not fail to obey him. ustedes lo van a tener que obedecer. So absolute blind obedience Una obediencia absoluta y ciega total is what was required. es lo que se requería. This is the statue of Saint Ignatius. Esta es la estatua de San Ignacio. There he is in his raptures. Ahí está en sus visiones. There is their French conclave. Ahí está su centro en Francia. And here is the Jesuit oath. Y aquí está la promesa, digamos, el juramento jesuita. And this is in the congressional records of the United States of America. Y esto se encuentra en los archivos del Congreso norteamericano, digamos, en la librería. Let's break down some of its salient points. Así que tomemos algunos de los puntos más importantes de este juramento. Here they declare and swear that His Holiness the Pope Aquí ellos declaran y juran que su santidad el Papa is Christ's vice-regent, es el vicerregente de Cristo. and He is the head of the Universal Catholic Y él Church. es la cabeza de la Iglesia Universal Católica.
They say all governments are illegal without his confirmation. Y dicen que todos los gobiernos son ilegales sin haber recibido la confirmación And that papal. all of them may be safely destroyed. Y que todos estos tipos de gobiernos pueden ser seguramente And destruidos. they further declare Ellos declaran también and promise y prometen that they will keep secret all their associations. que ellos van a mantener secretas todas sus asociaciones, And that they will go wherever they are sent. que ellos irán a donde quiera que se los envíe, They will have no opinion of their own. no van a tener opinión propia. This is quite an oath. Así que este es un juramento muy importante. And that they will wage relentless war against heretics, Protestants, and liberals. Que ellos van a luchar una guerra sin parar contra los heréticos, contra los protestantes y los liberales. Now, a liberal in their sense is someone who takes the liberty to decide for himself. Así que un liberal en el sentido de ellos es alguien que se toma la libertad de decidir por sí mismo. And that they will hang, waste, boil, flay, strangle, bury alive the infamous heretics. Así que ellos van, dice acá, a hervir, van a estrangular, van a sepultar vivos a todos estos heréticos. Rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants' heads against the wall. Van a abrir los estómagos de las mujeres y a destruir a los bebés y las cabezas las van a estallar contra las paredes. These are terrible oaths. These are not Christian oaths. Esos son terribles juramentos, esos no son juramentos And cristianos. that they will do it secretly if they can't do it openly. Y que ellos lo van a hacer de manera secreta si no lo pueden hacer de manera abierta. And that is exactly what they are doing. Y es exactamente lo que están haciendo. The war is against Jesus Christ and his followers. La guerra está contra Jesucristo y sus seguidores. Here is the Pontifical Gregorian University in Rome. Aquí está la Universidad Gregoria Pontifica en Roma, Pontificia. And here people are trained to infiltrate all walks of life. Y aquí se enseña a los estudiantes a infiltrar todo tipo de estructura social. To this day, to further the aims of the papacy. Hasta la fecha se les enseña eso para hacer avanzar los blancos papales. One of their main symbols is IHS, Uno de sus símbolos principales es estas tres letras IHS, which stands for Isis, Horus, Set. que en realidad es un acrónimo simplemente por los dioses Isis, Horus y Set, dioses Here's egipcios. the Jesuit church in Prague. Aquí está la iglesia jesuita en Praga. Again, they will use the triangle with the eye, the all-seeing Ahí eye. utilizarán el triángulo con el ojo que todo lo ve. That is one of their main symbols. Y ese es un símbolo mayor, importante para ellos. Now, this same symbol is used in the occult world. Ahora, este mismo símbolo se utiliza en el mundo del ocultismo. Here on the ceiling of a church, Ahí en el techo de una iglesia. and here in the complete book of spells and magic. Y ahí en el libro completo de todo lo que es la magia. Their great enclaves of learning, here is a Jesuit university in the former East Bloc countries. Ahí hay una universidad jesuita en uno de los países centrales europeos. And they have, of course, Atlas, the one who carries the world on top of it. Y tienen el dios Atlas, el que lleva el mundo encima de él. Here I am in another Jesuit enclave in Europe. Aquí en otro centro jesuita en Europa. Here they have Christ as the Atlas who carries the world on his shoulder. Y aquí tienen a Cristo como el dios Atlas, el que lleva el mundo. There's the solar wheel. Ahí tienen la rueda solar. And if you go to the symbols inside, Y si usted examina los símbolos adentro, these are the symbols of the pagan deities. esos What are son they los- doing there? estos son los símbolos de las deidades paganas. ¿Qué están haciendo aquí dentro? Here on one of their caves, Aquí en una de sus cuevas. and the ancient pagan deities always emerged out of the cave. Y las deidades antiguas paganas siempre salían de una cueva. So they have Mary emerging out of the cave, Así que aquí vemos a María que está puesta en una cueva and they have written her name in occult fashion. y han escrito su nombre de manera oculta, The M over here, la M ahí, and the Ria, y la palabra Ría and the dot as the all-seeing eye. y el punto como representando el ojo que todo lo ve. And wherever you go, you will find their pagan symbols Y por- embedded in their architecture. Y por doquiera que uno vaya, uno encontrará los símbolos paganos en su arquitectura. These are all symbols of sun worship. Estos son todos símbolos de la adoración al sol. There is the Maltese cross. Ahí está la cruz maltesa.
The Maltese cross has nothing to do with Christianity. Ahora, la cruz maltesa no tiene nada que ver con el cristianismo. The ancient kings of Assyria used to wear the cross. Los antiguos reyes de Asiria tenían esa cruz. There it is. Here's an Assyrian deity, and there he is with the symbol of Malta. Ahí ustedes la ven en una deidad asiria, ahí tienen la cruz. There's even the compass. Ahí tienen el compás también. There's even the triple crown, all symbols of the papacy. Ahí también la corona triple, todos símbolos del papado. And when you walk through their conclaves, this is what you see, upside down crosses, Y cuando caminan por sus centros, ahí es lo que ven, cruces al revés. squares and compasses, Ahí ven a las regletas y compases, tools of the trade like in communism. algunas de los utensilios como en el comunismo. Here's one of the monasteries in the south of Germany. Uno de los monasterios en el sur de Alemania, en Europa. And outside they have the statue of David. Y afuera tienen la estatua supuestamente de David. But as we have heard, there is an esoteric and an exoteric doctrine. Pero como hemos escuchado, hay una doctrina para los de afuera y una doctrina para los de adentro. Now there's something wrong with the statue of David, Aquí hay algo que está mal con esta estatua de David, because he's got the pan flute in his hand. porque tiene una flauta de pan en su mano. David didn't play the pan flute, he played the harp. David nos dice la Biblia que no tocaba la flauta de pan, él tocaba el arpa. But the god Pan played the pan flute. Pero el dios Pan pagano, él sí tocaba la flauta de pan. And he was the god of good and evil. Y él era el dios del bien y del mal. So he was the good shepherd in his good form, Así que en su forma buena era el buen pastor. and he was the goat god of fear and panic. Y él era el dios cabra del miedo y del pánico. So in the same monastery you will find him there as the god of evil, Pan. Así que lo encontramos en el mismo monasterio ahí como el dios del mal, Pan. So really this is ancient occultism. Here is Janus, the two-headed one. Así que este es simplemente ocultismo antiguo. Y ahí arriba había Janus, el dios de las dos cabezas. Walking into this monastery, and by the way, this is where the presidents of the world meet when they go to Europe. Y entrando en este monasterio, y de hecho es aquí donde los presidentes a nivel mundial se encuentran cuando van en Europa. They have the god Anubis. Tienen el dios Anubis. They have him there again, Anubis, the Ahí. god of the dead. Ahí tenemos otra vez a Anubis, el dios de los muertos. And they have the phoenix rising out of the Y ashes. tienen al Fénix que se levanta de las cenizas. They have the god of death, symbolized here as the skull and bones. Ahí tienen el dios de la muerte, simbolizado así por una calavera y huesos. They have the chevrons. Ahí tienen otras imágenes de dioses paganos. These are all occult symbols in Catholicism. Estos son todos símbolos ocultos en el catolicismo. Here is their Marian chapel. Ahí hay su capilla mariana. On the doors, well, the symbols of the zodiac, En la puerta, pues los símbolos del zodíaco. including the yin yang, the god of good and evil, the Incluyendo- Pan. Incluyendo el yin y yang, el dios del bueno y del malo. Everything is there for the eye to behold. Todo está ahí para que los ojos lo miren. Inside their cathedrals, they have the symbols of the square, the compass, all of them are there. Y adentro de sus catedrales tienen los símbolos del compás y la regleta, todo está ahí. The red dot, Y el punto rojo, the PX, which is a symbol of Horus. la PX, que es un símbolo del dios egipcio Horus. This is the cathedral in London, the phoenix rising out of the ashes. Y ahí en la catedral en Londres, ahí ven el fénix que se está levantando de las cenizas. The black and white squares of masonry, Los cuadritos blancos y negros de la masonería. symbols of the peacock, symbol of Lucifer. Aquí símbolos también de Lucifer, The pine cone, symbol of Lucifer. otros símbolos de Lucifer. The circle within the dot, the sexuality. El círculo con el punto, símbolo de sexualidad. Well, let's just check it out. Here's Albert Mackey, 33-degree Freemason. Bueno, veámoslos acá. Albert Mackey, autor masón del más alto grado, 33. The point within the circle is the symbol of the ancient sun worship. El punto dentro del círculo es el símbolo de la antigua adoración del sol. Or worse, it's the symbol of the worship of the phallus. Y aún peor, es el símbolo de la adoración fálica. What are these evil symbols doing in the very heart of Catholicism? ¿Qué están haciendo estos símbolos malos en el corazón del catolicismo? This is a photocopy of Morals and Dogma, page 292, Esta es una fotocopia del libro mismo, Morales y Dogma, página 292, where the staff of Osiris is depicted as the PX.
donde la vara de Osiris viene representada como la PX. So obviously, exoterically, they'll give it a Christian symbolism. Obviamente a los que están afuera le darán un símbolo cristiano para esta imagen. Whenever the Pope is inaugurated, he has this symbol on him, Cuando el Papa recibe su inauguración, siempre tiene ese símbolo ahí, which is the same as the Maltese cross. que es lo mismo que la cruz maltesa. And we just saw in the previous picture that that is the symbol of Horus. Y vimos en la foto previa que ese es el símbolo del dios Horus. So he's the representative of the Messiah. He's the Alter Christos. Así que él es el representativo del Mesías, el anticristo. And there he has the symbol of sun worship. Y ahí tiene el símbolo de la adoración del sol. So it's the same as the worship of Osiris. Así que es lo mismo que la adoración de Osiris. Here on the floor of this cathedral, they have this triple yin yang, Ahí en ese piso de esa catedral tienen un yin y yang triple, which is the ancient Trinity. que es la antigua Trinidad. So they talk here in the Masonic books about the trikele, the yin yang. They're all one and the same. They are the worship of the goddess or the worship of salvation by works. Así que acá en estos libros masónicos hablan del trískele o del yin y yang y dicen que todos esos son símbolos de la adoración a la diosa de la sabiduría. Son todos símbolos ocultos. All these symbols, like the symbols of the Tao, También esos símbolos, como el símbolo del Tao, they're pagan symbols in cathedrals of the world. son símbolos paganos en las catedrales de este mundo. Let's read there. Ward, Mason. Leamos aquí el autor Ward, otro masón. He says the Tau cross is a symbol of the male creative side of the deity. Dice acá que la cruz a forma de Tao es un símbolo de la parte masculina creativa. I wish this were only conjecture, but unfortunately, it is a fact. Me gustaría que todo esto fueran simplemente suposiciones, pero de hecho son hechos.